Bienvenidos a un nuevo episodio de Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. Hoy es un episodio muy especial porque tengo una entrevista de lujo, una diseñadora que ahora te presento que sabe muchísimo y lo sabe también desde la propia experiencia. Ella se llama Verónica Martín, es diseñadora de interiores y técnica superior en artes plásticas y mobiliario, con un máster en diseño de interiores. Es la fundadora de Atypic Bio Interiors, un estudio de diseño que se enfoca en la biohabitabilidad, la neuroarquitectura, la accesibilidad cognitiva y sensorial y la geobiología. Su trabajo se centra en ayudar a las personas con un enfoque especial en la comunidad neurodivergente, a crear hogares que sean saludables, felices y armoniosos, y además lidera una comunidad de profesionales llamada Hábitat Consciente, dedicada a la creación de hábitats saludables, y es también autora de una guía sobre cómo llevar una vida más saludable y consciente a través de los hábitos en el hogar. Bienvenida, Verónica, qué gusto que estés aquí, qué placer poder dialogar contigo en este espacio. ¡Qué presentación de lujo! Muchas gracias, Claudio. El placer es mío, por supuesto. Hemos estado charlando en otros momentos, la verdad que resuena mucho conmigo lo que tú haces. Y dentro de lo que es la neuroarquitectura, el neuropaisajismo y esto que he empezado por ahí, que ya habrás visto que he escrito sobre el corpopaisajismo, tiene que ver con esa interacción con todo nuestro ser en el área verde, en el jardín, pero vos lo llevás al interior del hogar. Y me gustaría, antes que nada, que nos definas quién es Verónica Martín. Esta pregunta es la más difícil, yo creo, de todas. ¿Quién es Verónica Martín? Pues, si quieres que te diga la verdad, me ha costado más de 30 años definir quién es Verónica Martín. Yo soy autista y durante mucho tiempo creí que lo que yo sentía o lo que yo era realmente no está del todo bien. Entonces, siempre he intentado ser lo que los demás esperan de mí. Y eso ha habido una lucha interna muy heavy, pero últimamente, hace unos pocos años, puedo decir ya que bueno, soy mamá de 2 niños, un niño y una niña que también son neurodivergentes, soy diseñadora, soy autista, soy TDAH, soy muchas cosas, pero sobre todo, yo creo que ahora mismo, como más me definiría, es como esa persona que está intentando romper moldes para no necesitar encajar en ningún sitio. Yo creo que esto podría ser un poquito la definición ahora mismo de la Verónica explosiva. Dentro de esta definición que estás dando, desde no hace mucho yo he descubierto que soy como un multipotencial, una persona multipotencial que en algún momento leí la descripción con la cual me sentí muy identificado porque siempre iba explorando nuevas áreas de conocimiento hasta que sentía que mi sed se había calmado y avanzaba en otra. Hasta el momento de hoy en donde todas esas pequeñas partes, esas piezas, forman parte del rompecabezas general y me lleva a definir como que cada uno de nosotros tiene un superpoder especial. ¿Cuál es el superpoder de Verónica? Hace poco me preguntaron por esto. ¿Cuál es tu superpoder? Y yo le dije, creo que mi superpoder es tal cual se lo dije, adelantarme a la necesidad que tiene la persona con la que estoy hablando o la persona que tengo al lado. Yo creo que este superpoder la tenemos muchas personas, sobre todo muchas mujeres mamás, el poder decir o intuir, creo que esta persona necesita eso. Yo diría que ese es mi gran superpoder. Y el de la escucha activa también. El de poder callar, que esto hoy en día creo que cuesta, ¿no? Callar, escuchar y definir qué es lo que realmente me está diciendo y queriendo decir sin verbalizarlo. Eso también es interesante. Entonces yo iría por ahí, ¿no? La comunicación. Durante toda tu vida fuiste también haciendo distintas cosas que te llevaron al momento en el que estás hoy. ¿Qué fue lo que te inspiró para especializarte en lo que es el diseño interior? Esto de biohabitabilidad que quiero que me lo expliques
y después veremos algunos de estos otros términos que utilicé en tu presentación que resuenan también bastante con la línea del podcast. Claudio, remontémonos a hace 17 años. No voy a ser muy pesada con esto, pero realmente por donde empieza es que a mí a los 18 años me diagnostican esclerosis múltiple. Entonces yo iba para psicóloga infantil, yo había estudiado siempre, incluso el bachiller, pero yo quería ser psicóloga infantil, pero claro, me diagnostican en eso, entro en una depresión voraz. Digo, ¿cómo voy a estudiar yo psicología si lo que necesito es que me ayuden a mí? Cuando consigo salir de la depresión, digo, esto hay que tomar la vida por otros derroteros porque por aquí no va. Y descubro interiorismo. Entonces, claro, como yo estaba bastante mal, iba pues, con bastones, con muletas, llegué a ir en silla de ruedas, no veía por el ojo derecho, estaba bastante mal por la esclerosis, estaba bastante avanzada. Mi gran interés era todo lo que tenía que ver con la accesibilidad física. Entonces, ahí me pongo, por cosas de la vida empiezo a mejorar, me empiezo a meter mucho también en temas de salud, me caso, tengo una hija, y descubrimos cuando Ona tiene 5 añitos, una cosa así, que es autista. Y ahí digo, madre mía, ¿y ahora qué? Porque Ona nos va enseñando, nos va diciendo cosas con las que yo me siento también identificada. O sea, que voy viendo que quizá lo que yo sentía no estaba estaba muy invalidado, pero quizá no era mentira o no me lo estaba inventando, sino que, ostras, si a otra persona también le pasa, vamos a buscar, quizá yo también soy autista. Y vamos viendo para ahí. Entonces pasa una cosa que creo que es muy, muy importante en la línea del tiempo y es que nos hacemos nuestra propia casa. Nos hacemos una casa de madera y vamos investigando muchísimo sobre bioconstrucción, todo lo que tiene que ver en biohabitabilidad, porque mi hija es alérgica a la polución. Entonces tuvimos que salir corriendo de Barcelona porque la niña se ahogaba, le salían ronchas. Pero claro, a mí no me valía irme a la playa o irme a la montaña sin más. Yo necesitaba crear un sistema súper seguro de habitabilidad para que la niña pudiera respirar y no me estuviera siempre con los sarpullidos. Entonces, hicimos una casa totalmente natural. Y eso para mí fue un máster a marchas forzadas en cuestión de salubridad a través del entorno. Pero a la vez íbamos viendo de que no todo valía con ella. Que había cosas que entendía de manera distinta, pero cuando cubría sus necesidades, también estaba cubriendo las mías. Y Sergio, mi marido, también veía esas necesidades cubiertas. Decimos, cuidado, si entramos en neuroarquitectura, si entramos en accesibilidad cognitiva y sensorial, ¿qué pasa? ¿Y qué relación tiene esto con las neurodivergencias? En este caso nos metimos mucho con autismo. Ostras, pues lo tiene todo. Si me preguntas, la respuesta fácil es, empecé todo esto por mi hija. O sea, ella fue el motor, luego por mi hijo, lo mismo, ¿no? Pero ella fue el motor que lo despertó todo. Y cuando acabamos de hacer la casa y vemos dentro viviendo que lo que estamos haciendo funciona, yo no me puedo dedicar ya nunca más a hacer casas porque sí, porque sean bonitas, porque sean para el Pinterest o para el Instagram. Es que necesito encontrarle un sentido, es que se puede ayudar a las personas a través del entorno. Ayudarles o acabarlas de hundir en la miseria, todo depende de cómo lo hagas. Entonces ahí nace ese, vale, vamos a meternos en este jardín. Y hablando de jardín, hay otro término relacionado que es la geobiología. Sí. A ver, cuando hubo el COVID, nos confinaron a todos y a mí me dio por hacer algo y yo no podía estar quieta, ¿vale? Y de repente pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, yo estoy en casa mordiéndome las uñas y mordiéndome todo. Digo, vamos a estudiar cosas. Y me meto, estaba estudiando ya péndulo hebreo, no, constelaciones familiares y descubro el péndulo hebreo durante este confinamiento. Empiezo a estudiar péndulo hebreo. Y dentro del curso de Cristina Vicente veo que hay un apartado que es domoterapia. Cuidado, vamos a empezar a investigar por aquí. Empiezo con domoterapia a través del péndulo hebreo, luego me pongo con la radiestesia evolutiva, empiezo a leer a Ferran Reno, empiezo a leer un montón de cosas, digo, ostras, pero si la Tierra tiene pulso,
Pero sí, están llegando cosas a través del cosmos que ni sé lo que pasa, pero sí que veo que cuando hace viento o cuando llueve, estoy más nerviosa y mis hijos están más nerviosos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y empieza a interesarme mucho la relación que tenemos con la Tierra, pues qué son las líneas Curry. Algo tan sencillo como que yo en el jardín plantaba un montón de plantas y una moría. ¿Y por qué la de al lado no? Y esta sí. La sacaba y volvía a poner una planta preciosísima, volvía a morir. Vamos a ver, ¿sabes? Y así 3, 4 veces. Pero yo no planto más en este hueco, pero ¿qué le pasa a este hueco? Hasta que descubro que, claro, por ahí pasa una línea Hartmann. ¿Es Sí. la madre? Y si en vez de aquí planto nada, unos centímetros más para allá, la planta vive. Qué curioso, ¿no? Entonces ahí empieza la geobiología. Si esto, mi interés en este campo, si esto le pasa a una planta, ¿qué me puede pasar a mí si duermo encima de una línea Curry, ¿no? O encima de una falla o de una corriente de agua subterránea? Entonces empiezo a investigar todo esto, empiezo a investigar sobre todo la diferencia, porque hay animales que buscan todas estas perturbaciones. Las abejas, por ejemplo, hay investigaciones preciosísimas que demuestran que las abejas que están encima de una perturbación geobiológica hacen más miel que las que no lo están. Pero a nosotros, si nos ponen encima de una falla o de una corriente de agua subterránea, no dormimos. Entonces digo, vale, pasemos todo esto a los espacios interiores. ¿Dónde voy a poner la cama? ¿Dónde voy a poner el despacho? ¿Dónde voy a poner la cocina? ¿Dónde voy a centrar las cosas? Sobre todo aquellas que es de más permanencia. Pues voy a trabajar, voy a estudiar, voy a dormir, para que todas estas perturbaciones que son naturales, que son campos electromagnéticos naturales, no me afecten. Claro, empiezo a estudiar esto. Geobiología, luego neuroarquitectura, luego bioconstrucción, luego no sé qué. Y acaba un punto que dices, ¿a qué te dedicas? ¿Haces A veces me dicen, ¿puedes dar una charla solo de neuroarquitectura? Digo, no, porque es que no lo puedo separar, porque es que todo va junto. Yo ya no lo puedo ver separado, ¿sabes? No puedo hablar de bioconstrucción sin hablar de geobiología. No puedo hablar de geobiología sin hablar de accesibilidad. Es como que ya todo se ha engranado tanto que a por todas. Bueno, la pregunta siguiente venía justo por eso, por las líneas de Hartmann y las de Curry, Sí, porque también he estado metido en eso, estudiándolo. También he estado indagando bastante en lo que es el tema del Feng Shui y este sí. movimiento de energías. Y bueno, y la pregunta que se me ocurre ahora tiene que ver con esta aplicación, no solo de estos campos, de estas líneas energéticas del planeta Tierra, sino con el hecho de, por ejemplo, tenés una construcción, mi casa y el estudio tienen techo de madera con vigas. Ajá. Entonces, de acuerdo en donde uno está ubicado, si está justo debajo de una viga, si está entre medio de vigas, si el escritorio o si la cama está justo en el flujo de lo que sería entre el acceso a la habitación y la ventana, todo ese tipo de cosas como que van dándole cierto carácter. Y es lo que me pasó a mí, yo no puedo ya separar las cosas. En realidad nunca las pude separar, pero obviamente viniendo de una formación muy de ingeniería, muy estructurada, es como que tenías que ver las cosas por separado. Y Claro. cuando entrevisté hace mucho a Marco Nieri, que hace paisajes bioenergéticos, el Ujú. desarrollo de esos campos energéticos de los árboles siguen ciertos patrones. Y le pregunté si era porque estaba siendo influenciado por estas mismas líneas, a lo que en parte afirmó lo que yo estaba apreciando en sus gráficos. Entonces hay mucho para tener en cuenta. Hemos hablado de la distribución, hemos hablado también de estos campos energéticos y un poco también de los materiales. Y ahí viene todo lo que corresponde al diseño y a elección de materiales. Porque cuando comentabas del sarpullido, yo me acordé de mi hijo del medio, que él era alérgico a un tipo de tela en particular y se le hacía sarpullido. Y cuando comentaste la reacción de tu niña en Barcelona, me Ujú. lleva a unir esos dos temas con uno de los posteos que tienes tú,
que hablas también de los materiales, de la importancia de los materiales. Yo lo veo desde el punto de vista de las plantas, de los elementos volátiles que se desprenden, pero en una construcción tenés también volátiles de los productos de limpieza, pero tenés de la pintura, tenés los materiales. Cuando hablamos de salud y utilizamos un concepto integral de salud, si yo consumo una lechuga que viene de un cultivo tradicional con uso de agroquímicos, estoy comiendo el agroquímico, y si viene de un cultivo agroecológico, estoy consumiendo salud. Lo mismo ocurre con las telas y, por ejemplo, con la procedencia del algodón o del lino, si viene de un tipo de cultivo o el otro. Así que quiero que me hables de ese tema en este momento. Es muy acertado que me preguntes esto porque, mira, hay muchas personas que piensan, no, si yo uso una camiseta de algodón, el algodón es natural. Sí, el algodón es natural. La tela proviene de un elemento natural, pero es que es tal cual. Puede haber estado con 1000 pesticidas. El proceso en el que se ha limpiado o si se ha oxigenado con lejía para blanquearlo, porque pensamos que el algodón que nos llega en las camisetas blancas impolutas es ese, ¿no? Que el algodón es blanco. Cuidado, el algodón es crudo. Para que sea blanco, para que sea algodón limpio, que no es limpio, lo han tenido que someter a altas temperaturas, a productos pues como lejías, que todo esto se queda en la prenda. Entonces, una cosa es algodón, que sí que es natural, pero no tiene por qué ser bueno. Siempre vamos a intentar hacer tipos de telas que sean orgánicas y ecológicas. Y aquí entramos en un melón muy grande, y es que ecológico no tiene por qué ser orgánico y orgánico no tiene por qué ser ecológico. O sea, ecológico es el proceso de fabricación, que una tela de poliéster puede ser ecológica porque es reciclada, pero es poliéster. El poliéster es el mismo plástico con el que te venden las botellas de agua del súper, simplemente tiene otros acabados. Entonces realmente estás vistiendo plástico. Y el orgánico es el tipo de material, ¿vale? De cómo se ha utilizado. Entonces, lo ideal es que sean las dos. ¿Qué pasa? Que llega un punto que vivimos en una sociedad en que vestimos de plástico, con el poliéster, con la licra, etcétera, etcétera, etcétera. Andamos por suelos de parquet de plástico porque nos hacen creer que es madera, pero no es madera, es una melamina con una amalgama de que alguna vez fue madera, pero ahora son colas. Las paredes son pintadas de plástico, el techo de plástico, los muebles de plástico, los elementos decorativos de plástico, todo es de plástico. Y eso tiene un impacto. Tú hablabas hace un momento de los compuestos orgánicos volátiles. Estos son bombas increíbles para todo nuestro sistema endocrino. O sea, desregula absolutamente todo, pero también tiene que ver con las mucosas, que los ojos empiecen a llorar y no sepas por qué, sobre todo cuando hace calor, que tengas más mocos o moquera, o que te pique la garganta. O sea, ese olor característico de los muebles que te vienen para montar do it yourself, ¿no? Ese olor característico, o un coche nuevo, es formaldehído. El formaldehído es un compuesto orgánico volátil, el más frecuente de todos, y es un tóxico y lo tenemos metido en casa en infinidad de maneras. Entonces, es muy diferente que pintemos una casa con el color adecuado, porque quizá la neuroarquitectura o la accesibilidad nos ha dicho, mira, pues para tu perfil sensorial necesitas el verde agua para poner el sistema nervioso pues, en un estado neutro, para que estés bien, estés tranquilo, vale, vamos a pintar con verde agua. Si yo ese verde agua lo pinto en una pintura plástica, por un lado tu percepción va a estar súper tranquila y súper neutra, pero por el otro el sistema nervioso va a entrar en jaque, porque está percibiendo todas esas, todo ese tóxico de compuestos orgánicos volátiles que tiene el plástico de la pintura, y lo que va a intentar tu cuerpo es salvarte y querer huir de allí como sea. Entonces, vamos a intentar escoger materiales que sean naturales, madera de verdad, pinturas de verdad, de silicatos, de cal, de arcilla, que sean materiales nobles, que además no solo por el ojo, porque a veces dicen, oh, es que esa planta está tan bien hecha que parece natural. Tu cerebro no es idiota. Y perdón por la expresión, ¿vale? Pues que son muchísimos años de evolución como para saber si algo está vivo o está muerto. Y además ahí entra una cosa que nos podemos meter en camisa de 11 varas, pero entra la energía que te desprende ese elemento. Entonces tú te acercas a una planta viva, te desprende una energía, ya solo por acercarte, solo por verla, solo por olerla, aunque tú no percibas ese olor, pero tu cerebro sí lo está percibiendo.
eso genera una serie de impulsos nerviosos. Pero si te acercas a una planta de plástico, por muy bien hecha que esté, eso no emite la misma energía, no emite el mismo olor, no emite nada que sea vivo. Entonces, sí que puede ser muy bonito, pero tu percepción, consciente o inconsciente, va a ser el rechazo. Ahí la importancia de usemos materiales naturales, materiales que están vivos de alguna forma. La arcilla está viva, transpira toda la casa, toda la vivienda, regula la humedad, regula todo el sistema interior. No es lo mismo tocar una cosa que otra. La madera, un mueble de melamina. Puede parecer madera, claro que sí, puede parecerlo. Pero lo que te da la madera natural de verdad, cuando entras en un espacio, se ha hecho voy a hacer un paréntesis, se ha hecho un estudio precioso en Japón y se han medido qué impulsos o qué impacto tiene en el cerebro cuando estás haciéndote un baño de bosque a cuando estás en un ambiente que está lleno de madera. Se despierta lo mismo en el cerebro. Cuando tu casa es de madera natural, el cerebro lo percibe como si estuvieras en la mitad del bosque. Entonces, esto no pasa cuando la casa está llena de melamina. Imagínate el impacto para el sistema nervioso, para todo el ritmo cardíaco, se regula. O sea, nos han vendido que todo el plástico es la evolución y yo creo que estamos desevolucionando pero muchísimo. Y ahora me callo que creo que me estoy liando mucho. No, no, no. Ahí justo esta semana, bueno, mañana se publica un artículo, cuando salga al aire este episodio ya va a haber estado publicado, que comparo la realidad física con la realidad virtual. En muchos casos, la realidad virtual es una herramienta terapéutica para personas que no pueden salir a un ambiente exterior, que tiene que reunir ciertas condiciones, pero nunca lo virtual va a ser un sinónimo de lo físico, de lo real. Y vos hablabas de las plantas y yo pensaba, pero no es solo la planta, también está el suelo, el que está en la maceta. Y eso me llevaba a pensar también dentro de lo que es mi área, en que cuando estoy en contacto con el suelo, estoy en contacto con los microorganismos del suelo y toda esa microbiota, todos esos compuestos aromáticos, los perfumes, nosotros los percibimos por la nariz en algunos de los casos, pero lo otro es a través de la piel. Y ahí vuelvo al tema que estabas comentando sobre el tema del algodón orgánico, de cultivo agroecológico, porque coincido con esto de orgánico, si yo le puedo poner un fertilizante hecho a base de carbono, oxígeno, hidrógeno, es orgánico desde la definición, pero puede ser totalmente artificial. Entonces, en un cultivo que sea lo más semejante a lo que pasa en la naturaleza, vas a tener unas propiedades y vas a tener otra cuando viene de un cultivo. Y eso lo percibimos y lo absorbemos a través de toda la piel, no solamente a través del olfato o lo que podemos percibir. Entonces, ahí creo que también hay otro de los elementos que compartís también en tus redes. Sí, además, yo creo que nos hemos olvidado muchísimo del sentido del tacto. Es como que entre por la vista, que entre por los sonidos, ¿no? Que haya un buen aislamiento o cuidado con la música. Y el sentido del olfato y el tacto están como muy, muy olvidados. Hay momentos en que muchas veces me llaman mamás o me escriben por WhatsApp, oye, pues mis hijos tienen este reto o este problema o no consigo que duerman, ¿qué pasa? Primero de todo, vamos a ver cómo está su sistema nervioso, que muchas veces está en jaque. Pero vamos hablando, y esto me pasa muy a menudo, y les pregunto, ¿con qué duerme? O bueno, con el pijama, las sábanas. Digo, sí, obviamente, ¿no? Pero, o bueno, puedo dormir desnudo, pero sábanas seguro que hay. ¿De qué son? No, es que quiere las sábanas de la patrulla canina. Eso es poliéster. Sí, claro. Vale. ¿Y has notado una diferencia de cómo duerme, de si duerme en sábanas de algodón o sábanas de poliéster? Ah, pues no me he fijado. Vale, pues tu reto de hoy, tus deberes son ponerle unas sábanas de algodón. A ver si duerme mejor. Pero, oye, pues ha dormido más horas. ¿Qué ha pasado? Es muy fácil que cuando estamos con un pijama de poliéster o con unas sábanas de poliéster, encima de todo el colchón que ya es sintético de por sí, lo que vamos haciendo cuando nos movemos, algo tan tonto como esto,
es crear electricidad estática que se queda dentro de nuestro cuerpo y que cuando nos ponemos de pie hay miles de mamás que corren y dicen, ponte las zapatillas que vas a coger frío. A ver. Lo que estás haciendo es que el pobre crío no haga toma tierra. Toda esa electricidad estática, ya me perdonaréis que yo me voy dando cuenta luego de palabras que se usan en España y no allí, ¿vale? Pero por favor, que sepáis que soy de España y me lo perdonáis. Claro, todo esto que va acumulando de electricidad estática y que no puede pasar a toma tierra, que no puede descargarse, hace que el pobre crío esté irascible durante todo el día, porque luego de las zapatillas se pone las bambas o lo que sea con la suela de goma. Por lo tanto, sale en la calle por asfalto, tampoco descarga y va todo el día así, acumulando un día tras otro tras otro. Este simple cambio de usar algodón, ya no digo algodón orgánico, que eso ya sería maravilloso, pero simplemente usando algodón, te cargas la electricidad estática. O sea, son pequeños pasos, pequeños hábitos los que tenemos que ir introduciendo. Esto de descargar las energías acumuladas en el cuerpo también lo toco, porque me parece importantísimo, igual que la generación de iones negativos con una cascada de agua. Hay un montón de otros elementos que hacen a nuestra salud. Pero ya metiéndonos en la segunda etapa de esta entrevista, ¿cuál es la filosofía que está detrás de Atypic? Contanos eso. Atípico Interior realmente lo que intenta es respetar la manera en que vivimos. O sea, nos hemos metido muy en la cabeza de, es que ese vive en su mundo, o el otro está en la luna. No, vivimos en el mismo mundo. Lo que pasa es que muchas veces las personas neurodivergentes típicas no entendemos cómo está hecho, porque no está hecho para que nosotros podamos interaccionar realmente con él muchas veces. Entonces, simplemente nace con esa voluntad de crear espacios, primero de todo, que sean inteligibles para nosotros. Ahí entra la accesibilidad cognitiva. O sea, ¿cuántas veces hemos entrado en un área pública y te ponen un cartel que dice que vayas recto, pero en vez de marcarlo en la pared, lo ponen en el techo y te va marcando hacia el techo? Es que tengo que dar saltitos o es que no entiendo. O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia allí o hacia allá? O sea, eso también forma parte de cómo entendemos y nace para poder entender mejor el espacio. Partir de ahí, ¿por qué? Para poder mejorar nuestra calidad de vida. O sea, llevamos un estrés, una acumulación de ansiedad, de no entender lo que nos pasa, de no entender lo que pasa a nuestro alrededor, de no entender de cómo están construidas las cosas, de no entender por qué falta tanto verde y tanta humanidad, que Atypic realmente intenta ser como una especie de salvavidas para decirte, vale, como mínimo, vamos a crear un refugio para que cuando llegues a casa puedes bajar toda esta ansiedad y todo este estrés que sientes y digas, esto sí lo entiendo, aquí sí me siento bien, aquí sí estoy a salvo. Y ahí me llevas a una frase que dijo tu hija que habías posteado también, el espacio me grita. Sí, eso fue épico, porque claro, yo en un primer momento me quedo con... Ona me dice, mamá, es que este sitio me grita, pero no está hablando. Entonces me la quedé mirando como diciendo, esta niña no está bien. O sea, ¿qué? Perdón, ¿me lo repites? Fue poco a poco después que dije, ostras, pues tiene todo el sentido del mundo. Ella lo que estaba sintiendo es la sensación de congoja, de irte para adentro, de sentirte muy pequeñita. Lo mismo que cuando te gritan o cuando oyes a alguien que está gritando a alguien, pues cuando entras en un espacio que realmente te es hostil, sientes exactamente lo mismo y no solo lo sientes, sino que lo exteriorizas físicamente, o sea, haces el mismo movimiento, no es lo mismo que entres en un espacio que te sientes súper a gusto, que entras bien, ¿no? Entras con el pecho abierto, estás a gusto, vas saludando, estás en tu salsa, que cuando entras en una zona que dices tú, cuidado, aquí puede pasar cualquier cosa y vas haciendo así, y vas como con pies de plomo. Pues es exactamente lo mismo. Los espacios pueden gritar. Y yo lo que quiero hacer con Atypic es espacios que abracen, espacios que escuchen, espacios que digan, aquí estás bien y no pasa nada.
Un hogar con todas las letras, digamos, para... Un hogar con todas las letras, porque estamos muy acostumbrados a hacer casas. Y además estamos Mm, muy acostumbrados, los interioristas y los arquitectos, a hacer casas como churros, que entras en Pinterest y dices, a mí esto me ha pasado. Y yo trabajo mucho con Pinterest, a mí me gusta esta herramienta, pero con pinzas. ¿Qué quiere decir esto? Que me he encontrado clientes que me abrimos una carpeta conjunta y me dicen, todo lo que hay en la carpeta me gusta. Vale, y entras y te encuentras un salón negro, amarillo, verde, azul. Pero, ¿cuál te gusta más? Ah, no sé, todos me gustan, ¿eh? Todos tienen algo. Pero es que esto es Art Deco, esto es moderno, esto es escandinavo, esto es... ¿Qué te mm, gusta realmente? O sea, esto es algo que han hecho para esa persona. ¿Y tú? Hace poco estaba hablando con una colaboradora, una arquitecta, y me decía que se estaba medio peleando, así en broma, con los clientes, porque querían una casa de 3 habitaciones, se estaban construyendo, estaban haciendo el plano aún, y querían una casa de 3 habitaciones, pero tenían 3 hijos. Y la arquitecta le dijo, ¿y por qué no hacemos 4 habitaciones? Y así cada uno cuando crezca tiene su propia habitación. Ah, ah, ¿podemos hacer una casa de 4 habitaciones? Pero vamos a ver. Uno, quien paga manda. Dos, vas a hacer una casa de cero. Es que ellos no habían visto una casa de 4 habitaciones y no entraba en su mente que podían hacer una casa de 4 habitaciones. ¿Por qué? Porque habían entrado a ver qué se había hecho para los demás. Y no se habían parado a centrarse qué es lo que mm, necesitaban, ya no ni siquiera lo que quieren, qué es lo que necesitan ellos. mm. Eso pasa mucho. ¿Qué es lo que necesitas realmente? Un hábitat consciente. Y eso es lo que quiero que me cuentes ahora. ¿Qué es esta comunidad que se da a llamar hábitat consciente? Vale, todo esto nace porque Kevin de Homewood Home, estábamos hablando, es un compañero que él es constructor, hace casas de entramado ligero aquí en Cataluña. Me dice, es que todo esto de la bioconstrucción está muy bien, pero no te das cuenta de que vamos todos separados, cada uno por lo suyo. Si tampoco somos tantos, ¿por qué no nos unimos? Ostras, pues alguien debería hacerlo, ¿no? Pues lo vas a hacer tú. Pues lo voy a hacer yo, ¿sabes? No me metas la miel en la boca y Mm, luego me la quites, lo voy a hacer yo. Entonces, hablando con otras personas dentro del mundo de la bioconstrucción, y estoy dentro del gremio de bioconstructores de Cataluña, veía que muchos estaban igual, ¿no? Que hay voluntad, pero vamos como muy dispersos y muy separados. Y pensé, ¿y si hacemos algo que nos una? Y ahí nace Hábitat Consciente con la intención de divulgar, con la mm, intención de que cada uno pues hable de arquitectura saludable con Sonia Hernández Montaño, que hable de casas de entramado, ahí entra Kevin, que hable de casas prefabricadas con Ángela Alfocea, que hable de instalaciones biocompatibles, o sea, todo lo que tiene que ver con el día a día de lo que puede ser una casa que realmente te cuide y te responde. Luego fuimos añadiendo también, ¿no? De hábitos conscientes. Entramos con Elizabeth Silvestre, por ejemplo, con Mari Carmen Ruiz, que nos daban tips de cómo cuidar, de cómo ventilar, de cómo limpiar. Antes tú has dicho, también has mencionado muy por encima, pero todo esto de limpieza, o sea, nosotros limpiamos con productos muy tóxicos pensando que estamos limpiando, cuando realmente lo que estamos haciendo es ensuciar el espacio. O sea, bajamos la calidad del aire interior de una manera brutal. Realmente hay productos naturales que no son tóxicos que limpian muy bien, pero nos han metido en la cabeza de que si no sale de una botella de plástico y huele fuerte, eso no desinfecta y no sirve. Entonces, era como una manera de hacer las bases para vivir un poquito mejor, ¿no? Que ha ido evolucionando, no se ha quedado ahí, pero bueno, ahí seguimos. Cada vez somos más, gracias a Dios. bien, y como prácticamente la última pregunta, ¿cuál es el futuro de, bueno, de Atypic Biointeriors y de esta comunidad consciente? Atípicos. Atípicos. Ese es el futuro. Atípicos. Claro, nos dimos cuenta de que dentro de Hábitat Consciente nos estamos centrando mucho en la parte de vivienda. Mm, Yo me centro mucho en general en la parte de vivienda, pero es que hay mucho más allá. O sea, ¿cómo me tomo yo las cosas psicológicamente? Partimos de que mi nicho,
mi colectivo es el neurodivergente, por lo tanto estamos hablando de personas altamente sensibles, de personas TDAH, autistas, Tourette, síndrome de Down, TDAH, sí, eso ya lo he dicho. Todo esto, ¿vale? Neurodivergencias en general. Entonces, no solo necesito que la casa esté bien, necesito encontrar un buen psicólogo, necesito ir a un dentista que me entienda, me sostenga, me acompañe, me explique qué está haciendo. Necesito una red de contactos que va más allá del hábitat, que es, pues eso, una red que me acompañe, que me sostenga, que me entienda y que me ayude a tomarme las cosas más con calma, ¿no? Esta sería... Entonces, nace Atípicos, nos hemos juntado con Juan y con Sergio, los tres somos neurodivergentes. Hábitat Consciente pasa a ser una categoría dentro de Atípicos y ahí encontramos salud, encontramos ocio accesible, pues desde restaurantes hasta hoteles, hasta museos. Estamos trabajando con los museos de Cataluña también para que puedan ser realmente accesibles. O sea, ha habido una bienvenida a todo este movimiento muy bonito por la parte pública y privada. Hay, pues, no sé, educación, formación, empleo, emprendimiento. Entonces, ahí sí siento que ha habido una evolución lógica y que ya son todas las áreas de la vida. Entonces, estamos que, no sé cuándo va a salir esto, quizá ya está abierta la plataforma, pero estamos que Hábitat Consciente se está convirtiendo en algo mucho mayor, que es www.atípicos.org, y ya es a nivel global. Pues tenemos gente de Argentina, de Chile, de Estados Unidos que quieren presentarse también como empresa, ¿no? Dentro del buscador, como asociación, como manera de cambio, de que podemos hacer las cosas diferentes. Y realmente, cuando hacemos las cosas para la persona que tiene más sensibilidad, todos salimos ganando. Pues tú lo sabrás. O sea, cuando un TDAH es como el canario de la mina, por así decirlo, y esto quizá suena un poco feo, ¿vale? Pero en las personas SQM con sensibilidad química múltiple se les llaman los canarios de la mina, porque cuando entran en un sitio y empiezan a sentirse mal, es como que, vale, están percibiendo que algo va mal, y si para ellos algo va mal, tarde o temprano irá mal para el resto. Cuidado, ¿qué está pasando con ese interior? Las personas neurodivergentes somos algo así como ese canario de la mina, pero en vez de todo el sistema químico, de todo el sistema cognitivo y sensorial. Si una persona TDAH, una persona altamente sensible o autista entra en un espacio y te está diciendo que no lo entiende, te está diciendo que se siente mal, que se siente agobiado, que necesita salir, algo pasa. Porque basta que una persona no tiene ninguna condición, entre ahí en un estado de ansiedad o que ha pasado algo y tenga un estrés o más nervios, tampoco lo va a entender. Si cubres esa parte, cubrirás el resto y todos saldremos ganando. Eso es lo que necesitamos que entienda la sociedad. Que no trabajamos para unos pocos, sino que trabajamos para todos, para evolucionar todos juntos, a través de los espacios y, sobre todo, yo creo que es una parte muy importante, a través de la biofilia, que es algo básico en un tema pues de paz, ¿no? Esa conexión natural que tenemos los seres humanos con la naturaleza. Aquí hay un par de cosas que resuenan. Por un lado, estás comentando de lugares y en cierta forma podemos hablar de accesibilidad física, sensorial y cognitiva, y que por ahí en el colectivo imaginario general, por ahí, es como decir accesibilidad física para las personas que son usuarias de silla de ruedas o de un andador. Accesibilidad sensorial, desde la parte de discapacidad visual, tenemos esto, para las personas, y siempre es como para el otro, pero la accesibilidad es para todos. Todos nos beneficiamos de la presencia de una rampa, todos nos beneficiamos si la señalética es clara, es coherente, si ese cartelito con la flecha apunta hacia adelante y no hacia arriba, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas nos hacen la vida más fácil y más cómoda a todos. Y así como a mí me gusta decir que intento crear jardines que abracen, tú lo haces desde la parte de la vivienda, del hogar. Entonces, creo que hay como una mirada común en ese tema. Y con esto me gustaría la última pregunta, y es, ¿cuál es el mensaje de Verónica que querés que perdure? Si tuvieras que escribir
algo, una sola frase, de última podría ser como algunos representan ese avión que va volando en la playa con un cartel atrás. Bueno, ¿qué frase le pondrías en ese cartel como para llegar al resto de las personas? No sé si me explico. Sí, y yo el mensaje que les daría es que se reconocieran, que se dieran tiempo. El reto mayor que me encuentro día a día en mi trabajo es que las personas no se conocen. O sea, tú les preguntas cómo le gustaría que fuera un espacio de su casa y empiezan a decirte cosas que han visto, Ujú. pero cuando les preguntas, ¿pero esto va por aquí? O sea, ¿qué quieres sentir tú cuando llegues a casa? ¿Cómo quieres sentirte? Pues alegre, en paz, tranquilo. ¿Qué quieres? No lo sé. O sea, he visto una de peleas entre matrimonios porque uno quiere otra cosa pero si hace 15 años que estáis juntos, ¿no habéis hablado nunca de eso? Reconócete. O sea, párate un momento en el día a día y piensa, ¿quién eres? ¿Qué me gusta? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? Y esto que damos por hecho, encuentro muy a menudo que no hay que darlo tanto por hecho, pero es la base para encontrar sitios, espacios, o para encontrar o para hacerlos que realmente te resuenan y que te sientas bien. Hay mucha gente que cuando le digo, vamos a hacer una pared, ¿cómo se dice? Un jardín vertical. Ujú. ¿Por qué un jardín vertical? No, porque me estás diciendo que te da ansiedad mirar por la pared y ver un muro de hormigón. Vamos a hacer un jardín vertical. Ah, ¿y cómo crees que me sentará eso? ¿Cómo crees a ti que te va a sentar? Yo te lo propongo, pero ¿y tú? ¿Qué sientes tú? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que ese es el gran tema, ¿no? Sí, Reconocernos. así es. Bueno, muchísimas gracias por toda esta entrevista, por todo lo que has compartido. Me quedan un montón de preguntas porque me voy por las ramas literalmente también yo pensando, este, porque muchas veces, y eso lo hemos charlado también en algún momento, hay personas que necesitan la validación científica, el estudio científico para saber que ese jardín vertical le va a hacer bien. Y Porque, ahí, por ejemplo, McAllister en el 2000, algo, 2021, 2022, ya ha probado que la biofilia en personas neurodivergentes, concretamente creo que eran personas autistas, te reduce todos los niveles de ansiedad. Vale, pues vamos a... Pero es como que me fastidia, en cierto modo, tener que tener en mi cerebro sí, un rinconcito para un montón de papers científicos para cuando alguien te diga, ¿y esto está validado científicamente? Eh, pero si es de cajón, pero sí, sí, espera, que mira, hay este y hay este y hay este, pero que muchas cosas son de cajón. sí, ¿Qué te dice tu cuerpo? sí, Pero así bueno. es. Pero sí, yo estoy leyendo ahora un libro en donde comenta también un poco eso, y que muchas personas buscan validez en estudios científicos, pero hay estudios científicos que no encuentran el mecanismo para poder validar las cosas. O sea, Claro. entonces no es que no se pueda, que no esté validado, sino que no hay forma todavía de comprobarlo. Y esto es lo que O nos no ha permite. interesado. Exacto, así es. Bueno, Verónica, yo te voy a pedir entonces después que me pases tus redes sociales para colocarlas en las notas del episodio. De Yo acuerdo. había comentado dentro de esa introducción, de esa presentación tuya, sobre un libro. Entonces, contanos sobre ese y ya nos despedimos de la audiencia. Realmente es como una guía, que son 60 y pico páginas, que en realidad pues, no lo acabo de ver como un libro porque no se vende físicamente. Yo para considerar un libro es como que necesito tocarlo, ¿no? Pero mira, ahora mismo está, por ejemplo, de manera gratuita, la gente puede acceder a él de manera gratuita, pre-registrándose en la plataforma de Atípicos, que es Mm. una plataforma totalmente gratis y con el preregistro te mandamos en el correo electrónico esta guía. Básicamente son para que durante 2 semanas tú puedas ir aplicando pequeñas estrategias para mejorar tu día a día. Y hablamos de ventilación, hablamos de que pones en la cocina para que sea más
saludable, cómo limpias, pequeños tips, pero que son muy potentes, que puedes ir haciendo uno, pues introduciendo uno cada día, durante 15 días, para que realmente notes el cambio. No hace falta volvernos locos. Hay algunos que nos resonaremos más y otros resonaremos menos. Luego también este año he publicado el libro de Barriga llamando a cabeza, ¿me recibes? Que es un libro muy, muy bonito, basado en hechos reales. Es la historia de mi hija, que tiene retos en la alimentación, que es muy frecuente dentro del autismo. Básicamente lo que cuento en el libro es que Ona no siente cuando tiene hambre o cuando está saciada, dependiendo del día y del momento, ¿no? De la emoción que prevalezca más en ese día. Entonces, pues se van dando pequeños tips para poder mejorar esta realidad que realmente atravesamos muchísimas familias, y a mí misma me ha pasado, que con el tiempo va mejorando o no, pero que claro, cuando son pequeños lo sufres bastante. Bueno, estoy bastante activa y espero a finales de este año, principios del siguiente, publicar otro, y vamos haciendo cositas. Bueno, felicitaciones por tu labor de Gracias. investigación, por tu trabajo, por la comunicación, que eres expertísima para mí dentro de Instagram. He visto también ahí en Facebook también alguna publicación tuya, LinkedIn sobre todo y en LinkedIn y LinkedIn. Instagram es Sí. donde estoy más activa, con cosas diferentes para cada uno, pero sí, sí, ahí estamos, haciéndonos hueco. Bueno, yo te agradezco nuevamente entonces tu participación, el tiempo que nos has dedicado. Es un Gracias. momento de inicio de vacaciones en tu lugar, así que ya teniendo a los niños en las casas, se hace por ahí todavía más complejo poder tener este tiempo para dedicárnoslo a nosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por hacer lo posible y por invitarme, que me ha encantado, eso es un lujo. Gracias. Con esto entonces llegamos al final, querida audiencia. Seguramente encuentres muchísimas cosas de valor de esta conversación y en las distintas páginas que Verónica nos ha compartido, cuyas direcciones van a estar en las notas de este episodio. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de este podcast de neuropaisajismo, jardinería y horticultura terapéutica. Adiós. Adiós.